Damos gracias al Señor por poder seguir compartiendo su palabra. Considérese un bendecido. Dígale al que tiene al lado, sos un bendecido porque tenés palabra de Dios. ¿Eh? Sos una bendecida, sos un bendecido. Dios te habla. Sabe que hay muchas personas, recién oraba el pastor y decía, por aquellos que están en muchos lugares del mundo donde todavía no saben de Dios. Y vos y yo somos privilegiados en poder tener su palabra y en estudiarla. A razón de verdad, a medida que vamos avanzando, y si todavía no viste la dinámica o no terminaste de entender la dinámica de lo que estamos haciendo, venimos predicando mañana y tarde y vamos adelantando cronológicamente en el libro de Génesis. Por eso, si vos viniste el domingo a la tarde pasado, ¿sí?, y no viste todavía la prédica de hoy a la mañana, te vas a perder un pedazo de la historia. Así que te invito a que puedas escuchar en las redes sociales donde estamos, ¿sí? No sabía que tienen redes sociales acá en la iglesia. Sí, hay redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, vos podés mirar las prédicas y poder estar atento a toda la historia que vamos siguiendo. Igualmente, y a razón de verdad, más allá de todo lo que nosotros podamos predicar desde aquí, desde el púlpito, es imposible, a la velocidad que venimos, estar en todos los detalles y en todas las historias. Entonces es necesario que más allá de lo que se predica aquí desde el púlpito, vos puedas tomarte el tiempo de leer en la palabra de Dios, ¿sí?, lo que vamos llevando aquí adelante en la iglesia. Y si te surge alguna duda o alguna inquietud, acercarte a alguno de los pastores, a alguno de los líderes y decirle, pero ¿qué pasó con esta parte de la historia? Porque acá algo se saltaron. ¿Y por qué hago toda esta aclaración? Porque ahora vamos a pegar un salto tremendo desde esta mañana hasta lo que vamos a estar compartiendo hoy. Porque la palabra misma, la palabra de Dios también, pega esos saltos. Lo que pasa es que no nos los advierte de una manera, se podría decir, demasiado explícita. Tenemos que descubrirlo a través de los datos que la palabra de Dios nos da. Esta mañana, en el resumen que recibimos de la palabra de Dios, nos quedamos con un Abraham que había ido a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí? A usted dice, ¿cómo a sacrificar a un hijo? ¿Cómo es eso? Si se perdió la prédica, escúchela. Si no, no va a entender nada de qué. ¿Y qué pasó? ¿Lo mató o no lo mató? Bueno, o lee la Biblia o escucha la prédica de esta mañana. Una de dos para terminar. Pero esta historia, ¿sí?, que nosotros estamos reflexionando de esta mañana, era aproximadamente cuando Abraham tenía 127 años y cuando su hijo Isaac tenía 27 años también. Cuando nosotros leemos de una manera lineal, y quiero con esto tratar de traer un poco más de luz aún a toda la que estamos recibiendo, la palabra de Dios, debemos saber que hay muchos hitos, muchas cosas que suceden en la historia de los personajes bíblicos que son comentadas porque es lo que es de interés para nuestras vidas. Pero en medio de cada una de esas circunstancias que van ocurriendo, la vida continúa. ¿Cuántos saben que la vida continúa? ¿Sí? Nos han pasado cosas importantes. ¿Se acuerda de cosas importantes que pasó en su vida? ¿Sí? Bueno, yo le voy a contar una cosa importante que no pasó en mi vida, pasó en otras cosas. ¿Usted se acuerda dónde estaba el día de las Torres Gemelas? ¿Sí? Vio que son cosas así. Bueno, hoy me decían, no sé quién le hizo un homenaje al corredor, a Ayrton Senna, ¿sí? Y recordé que el día en que tuvo el accidente Ayrton Senna, yo venía caminando por Avenida Galicia, por enfrente de este lugar que hay unas canchas de pádel acá en Alvear, ¿sí? Alvear o no sé, un Candioti. Ahí hay unas canchas y había un televisor para afuera y yo vi esa circunstancia ahí en ese momento. Claro, tenemos un problema, ¿sí? De ese momento hasta ahora pasaron 30 años. ¿Sí? Fue un momento, ¿sí? Y entre medio pasaron muchos hitos. Así también, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a ver historias que nos van marcando. Vimos que había una promesa para Abraham y para Sara. Vimos que esa promesa se cumple. Esta mañana entendimos que habían pasado 27 años y ahora les quiero llevar otros 13 años más adelante, ¿sí? Ya ahora aproximadamente Isaac tiene 37 años, ya no tiene más 27, han pasado 10 años después de esta circunstancia. Por ende, ¿sí?, Abraham tiene 137, ¿sí? Y hay un hecho puntual que hoy no lo vamos a ver, pero que es importantísimo
dentro de la historia bíblica, porque está en el capítulo anterior y que no va a ser motivo de consideración en esta noche, y es que en este transcurso de todo esto que había sucedido, muere Sara, la esposa de Abraham, ¿sí? Entonces estamos hablando que en esta historia, ¿sí?, vamos a pegar un salto demasiado importante, pero ténganlo en cuenta, porque a pesar de que esta historia se desarrolla prácticamente entre los 37 y los 40 años de Isaac y entre los 137 y los 140 años de Abraham, Abraham después va a seguir viviendo, va a vivir hasta los 175, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la edad completa de Abraham fueron 175 años. Y quiero que en esta introducción ya pueda llevarse algo. Esta vida en la cual vivimos en la constante inquietud y deseo y necesidad de que ocurran cosas tremendas en nuestras vidas todos los días, pero nunca hay un lugar en la palabra de Dios en el que dice que todos los días tienen que sucedernos cosas sobrenaturales. Hay veces que cada una de las cosas que vivimos en nuestro diario vivir, las cosas naturales que nos tocan vivir, son parte también de la historia y son necesarias para llegar a esos momentos y debemos aprovecharlos bien. No malentendamos de que todos los días tienen que suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. La vida ordinaria también es parte de lo que tiene que ver con vivir una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hoy veíamos que la vida puede ser muchas veces enredada y a veces puede ser monótona, pero muchas veces esa monotonía es la que nos lleva a ese lugar preciso en el cual nos vamos a encontrar con ese hecho sobrenatural, sobre ese momento especial en nuestra vida en los cuales vamos a tener que tomar decisiones. Hay veces que vendemos desde los púlpitos, y perdónenme que utilice esta palabra, ¿sí?, de que todo tiene que ser realmente una bomba, ¿sí? Si no es una bomba todos los domingos, si no es una bomba todos los días, tenés un problema. Y mi pregunta es, en estos años que pasaban entre que nació Isaac y todo, ¿qué pasaba? Y Abraham tenía los siervos, y Abraham tenía la casa, y Abraham tenía una mujer, y Abraham tenía un hijo, y Abraham tenía animales, y se tenía que ocupar de los animales, y tenía que hacer sus tareas, y lavaba los platos, iba a trabajar, volvía, renegaba porque se le perdía algún animalito, ¿sí? Y usted dice, ¿qué tiene de espiritual eso? Es parte de la vida, es parte de la vida. Y qué interesante es no renegar con respecto a la vida que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cómo vive su vida? Vívala en una expectativa de que van a llegar esos momentos, pero también el diario vivir es parte y es tiempo del obrar de Dios en medio de nuestras vidas. Disfrute este caminar en esta tierra, porque el tiempo, como vamos a ver hoy, pasa realmente muy, pero muy rápido. Génesis capítulo 24, versículo 1 en adelante. Recuerde, estamos parados en el momento en el que ya Sara ha muerto. Abraham ya no tiene más a su esposa al lado, tiene a su hijo. Continúa su historia y veamos lo que sucede. Capítulo 24, 1 dice, era Abraham ya viejo. ¿Se dio cuenta de una cosa? Era viejo para cuando iba a tener el hijo, ahora vuelve a ser de vuelta viejo, ¿sí? Siempre fue viejo, no parece que en ningún momento fue joven, ¿sí? Es más, cuando largó de allá de su tierra, ya era viejo, porque tenía 70 y pico, perdón por los que tienen 70 y pico, ¿sí? Era un adulto mayor, dijo, ya venía alargando, pero bueno, fíjense, ahora dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra.
¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Amén. Amén. ¿Escuchó? ¿Prestó atención? ¿Sí? ¿Lo leyó? Muy bien. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a quedar hasta acá, hasta esta parte de la historia. Y usted va a decir, ¿y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Bueno, eso léalo en su casa. Léalo en su casa, sorpréndase, es una historia tremenda, pero quiero que nos quedemos en estos 9 versículos y que los podamos analizar y que les sean una plataforma para todo lo que usted va a descubrir después en la lectura que va a tener en su casa. Lo digo por fe, ¿cuántos dicen amén? Amén, algunos ya saben cómo es la historia. Interesantísima esta parte de la historia de Abraham y de su hijo Isaac, aunque necesariamente en esta parte que acabamos de leer nunca vemos a Isaac presente, aunque él es el que está directamente involucrado en la decisión que se va a tomar. Abraham se da cuenta que el tiempo pasa. ¿Cuántos se dan cuenta que el tiempo pasa? ¿Sí? Papá, me dijeron, en esa foto que tenés de cuando comenzaste a ser pastor, no tenía el pelo canoso. El tiempo pasa. ¿Sí? Abraham ha perdido a Sara y sin embargo, a pesar de que ha perdido a la persona que podríamos considerar más importante para su caminar en su vida, igualmente la palabra de Dios dice que Abraham era bendecido en todo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida no habían afectado la visión que Abraham tenía de sí mismo y de su fe. Las circunstancias, aún la pérdida de su esposa, no había afectado su fe, la prosperidad que había recibido, porque él era un hombre que caminaba en fe, más allá de lo que tenía a su lado. Dios le había acompañado y le había guiado durante toda su vida. Ese Dios al cual había estado dispuesto, como escuchamos esta mañana, aún a entregarle a su único hijo en sacrificio encima de unas leñas que él mismo había preparado y con un cuchillo que él mismo había llevado y con fuego que había tomado en su mano. Hombre próspero, llama al criado que mayor tiempo tenía dentro de su casa. ¿Usted vio los criados que tiene dentro de su casa? Usted no tiene criado, no tiene nadie que le sirva. Bueno, muy bien. Quiero que le entienda de que Abraham era un hombre muy próspero y tenía gente viviendo dentro de su casa, ¿sí?, a modo de esclavo, podría decir usted. Si usted se considera un esclavo de su trabajo, hágase la idea de que usted no es un esclavo, usted es un hombre libre, tiene horario, se vuelve a su casa. Acá esta gente vivía dentro de las tiendas que tenía Abraham, le servía, ¿sí? Y él tenía gente que hacía muchísimos años que le estaban acompañando, sirviéndole de día y de noche, ¿sí?, en todas las cosas que él necesitaba. Y él llama a uno de sus esclavos, al hombre que tenía mayor confianza, el hombre que se encargaba de todos los negocios que tenía Abraham. Quizás este criado, este hombre, este esclavo, haya sido uno de esos 2 esclavos que dice la palabra que escuchábamos esta mañana, que cuando Abraham preparó el burrito y le puso, dice, enalbardó, ¿sí?, puso la montura para llevar carga arriba de su burro, y ahí arriba puso la leña y el fuego y el cuchillo, y dice que con 2 de sus criados salió caminando hacia el lugar a donde Dios le había indicado para ir a ofrecer ese sacrificio. Y dice que a 3 días del lugar a donde iban a ofrecer el sacrificio, esos 2 criados quedaron en ese lugar esperando y quizás haciéndose las mismas preguntas que escuchábamos esta mañana.
que diciendo, ahí está Abraham, ahí está el hijo, ahí está la leña, ahí está el cuchillo, ahí está el fuego. ¿Y qué van a sacrificar estos dos que se están yendo para allá? ¿Sí? Y mientras estaban ahí esperando, ¿sí? Dice, 3 días de camino fueron Abraham y Isaac. Y cuando volvieron, los volvieron venir a los dos. Y seguramente, si este hombre estaba entre esos dos, que es muy posible que haya sido, los habrán visto irse con una cara, pero los habrán mirado volver. No me sonó muy lindo esa frase, ¿eh? Lo habrán vuelto y lo habrán mirado así y habrán dicho, pero estos volvieron con una cara totalmente diferente. Cuando se fue Abraham tenía una cara medio de preocupado, pero ahora cuando vuelve está contento, está feliz. Algo pasó en este viaje. Este hombre seguramente había sido parte de las historias de la vida de esta familia. Seguramente en todo ese tiempo, Abraham habrá participado a este hombre de su fe y le habrá compartido, aún en el momento cuando él no tenía hijos. Cuando él no tenía hijos y no sabía quién iba a heredar, él ora a Dios y le dice, Señor, ¿qué felicidad puedo tener si ahora yo me muero? El que va a heredar va a ser este criado mío, Eliezer, el de Damasco. La costumbre era que si no heredaba un hijo porque no había hijos, el que heredaba era el siervo, el esclavo que estaba en ese lugar. ¿Y quién dice que no podría haber sido Eliezer, el hombre que estaba en ese momento, que era uno de esos dos hombres que habían acompañado a Abraham hasta ese lugar y había sido parte de la historia? Si esto ocurriera, la Biblia no nos dice quiénes son estos dos hombres, pero sí dice que eran de los más importantes. Y si Eliezer era el primero que era para heredar, seguramente era uno de los más importantes y posiblemente haya estado ahí. Si esto es verdad, podemos decir que Eliezer tenía por lo menos 60 años trabajando para Abraham. 2 jubilaciones. ¿Sí? Usted que dice, ¿cuándo llego a los 30? Bueno, ahora hasta los 2 jubilaciones completas, ¿sí? Y aún no se iba a jubilar porque no te jubilabas nunca. Eras para siempre esclavo ahí del hombre con el cual estaba. Se acerca a Abraham, a este su siervo, y le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Ahora, ¿qué significa esto de pon tu mano debajo de mi muslo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dígale del lado, pon tu... No le digas, no, a ver si todavía lo hace. Dice, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Era una costumbre a través de la cual se mostraba la solemnidad de un juramento. ¿Sí? Usted quería mostrar de alguna manera que ese juramento era así. Hablan algunas versiones de algo un poquito más bizarro que no lo voy a comentar desde acá, desde el púlpito, ¿sí? Pero habla de la formalidad, de que esto era realmente algo importante, lo que se iba a hacer, el juramento que iba a hacer este hombre. Recuerdo que cuando yo era chico, fui chico alguna vez, ¿sí? Venían los muchachos y decían, decí que hiciste, hice tal cosa. ¿Es verdad hiciste eso? Sí, júramelo. Dámelo. Entonces, así, ¿no? No sé, como una cruz, así. Entonces vos con eso, te lo juro por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo, por mi tío, por mi perro, ¿sí? Entonces con eso ya era imposible que vos estuvieras mintiendo, ¿sí? Lo habías jurado y habías perjurado por un montón de cosas. Aquí estamos hablando de un juramento en el cual estamos diciendo esto que te voy a decir y esto que te voy a encargar es algo realmente muy, pero muy importante. Ahora todavía el esclavo no sabía qué era lo que le iba a pedir a Abraham. Lo único que sabía que le iban a decir, pon tu mano debajo de mi muslo, y eso quiere decir que esto viene muy en serio. Abraham suma esto y le dice, y te juramentaré por Jehová. Lo lleva a otro nivel, involucra a Dios en este juramento. Y ahora sí, definitivamente el siervo habrá comprendido que lo que le estaban por mandar a hacer seguramente era lo más importante que había hecho en toda su historia como siervo de Abraham. Entendemos
al seguir la historia, y por eso es necesario que cuando usted llegue a su casa o en esta semana lo lea, que este hombre entendía claramente lo que Abraham le decía. Porque vamos a ver que cuando él lleva adelante la petición que Abraham le va a hacer, él no la hace desde lo humano, él busca la guía de Dios y entiende quién es el Dios de Abraham y clama al Dios de Abraham para que le guíe en la tarea que Abraham le había entregado. Entonces podemos decir que de alguna manera este hombre entendía claramente que cuando involucraba a Abraham, a Jehová en todo esto, estaba hablando de algo realmente serio. Abraham le dice, no tomarás hijas de los cananeos entre los cuales habito para mi hijo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Ahora las cosas empiezan a quedar un poco más claras. El siervo empieza a pensar y dice, se trata de que tengo que buscarle una mujer para el hijo de mi patrón. ¿Sí? ¿A quién le encargaron alguna vez en un trabajo una tarea como esta? A ver, levante la mano. ¿Sí? A mí me mandaron a buscarle una novia para el hijo de mi patrón. Nunca le pasó esto, ¿no? ¿Sí? Es medio extraño de alguna manera. Pero bueno, ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué Abraham no quería de las mujeres cananeas? Él vivía en la tierra de los cananeos. Pero él dice, yo no quiero que mi hijo se case con una mujer de los que están aquí en esta tierra. Yo te pido, anda ahora a mi familia y anda ya a buscar hijo, una esposa, una mujer para mi hijo. Una de las razones que podemos tener en cuenta era que era la costumbre en aquel tiempo emparentarse con los mismos de la misma familia, ¿sí? Era parte de las costumbres no perder la línea, se podría decir, de sangre de los que estaban metidos ahí en ese lugar, dentro de la vida propia de la familia. Pero también debemos entender que hay un principio espiritual. Dios había bendecido la línea genealógica de Sem y los cananeos no eran parte de esa línea. Y si su hijo Isaac emparentaba junto con una de las mujeres de los cananeos, inmediatamente se cortaba la línea de bendición que Abraham representaba en Dios. Dios le había prometido y le había dicho, así como son las multitud de las estrellas, así va a ser tu descendencia. Me gustó. ¿Se puso a mirar las estrellas alguna vez? ¿Sí? Hace un tiempo atrás hubo un corte de luz una noche que fue impresionante. ¿Se acuerda cuando explotó todo? No explotó, bueno, en el buen sentido de la palabra. Hoy también a la mañana Luciano contaba en nuestra zona se cortó la luz, pero no era de noche. Pero recuerdo que ese día que se quemó un generador en Sauce Viejo, no sé, que nos quedamos toda la ciudad sin luz, salimos al patio y se veían estrellas que normalmente no se ven. Era impresionante la cantidad de estrellas. Es como cuando uno va a algún lugar así del campo y usted levanta la mirada y dice, ¿y todas esas estrellas dónde estaban? Y dice que Abraham cuando Dios lo saca hacia afuera y le dice, mirá las estrellas del cielo, así como son todas esas estrellas del cielo, ¿sí? Así va a ser tu descendencia. Y me gustó esta imagen que no sé si la escuché acá en una de las prédicas o en alguna de las lecturas, y alguien dijo, cuando Abraham miró hacia el cielo y vio todas las estrellas que estaban allí arriba, había una estrella muy especial, porque en su descendencia iba a estar nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Por eso era necesario que la descendencia de Abraham fuera una descendencia dentro de la línea de bendición. Y para que esto se lograra, Isaac no podía emparentarse con las mujeres cananeas, tenía que mantener esta línea de bendición. Pero a todo esto, ¿qué pasaba con Isaac y dónde estaba? A nosotros nos resulta extraño pensar que un padre le busque una novia o un novio para un hijo. ¿A quién le eligieron la novia? A ver, levanten la mano, o el novio. ¿Sí? Mi papá me dijo que me case con esta. Para usted parece una locura. ¿Cuánto le parece una locura? Levanten la mano. Bueno, los que no están casados primero. No, a mí mi vieja no me va a elegir, ¿con quién me voy a casar? Me voy a elegir yo. ¿Sí? Las costumbres de aquel tiempo llevaban, ¿sí?,
a pesar de la mayoría de edad, y quiero decirle algo, cuando llega la mujer para Isaac, Isaac tenía 40 años. Hay esperanza, hermanos. Para algunos, ¿sí? A los 40 años, ¿sí? Había una realidad. En ese tiempo el padre se preocupaba y era responsable de la búsqueda de la mujer para su hijo. Esta irresponsabilidad era muy seria. ¿Por qué? Porque ya no era simplemente una cuestión de elección de si me gusta o no me gusta. Había también una carga económica. Había que pagar por la mujer que se iba a buscar. ¿Escuchó hablar alguna vez de la dote? ¿Sí? Los más viejos saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Cuando ibas a buscar a la mujer, ¿sí? Vos tenías que aparecer solvente. No, nada, mire, le traje un cuarto de bizcocho para que tomemos con los mates. No, con eso no te llevas ni la pintura de uña de mi hija. Dijo, no. Había que ir con algo solvente, ¿sí? Para entregar a la familia de la que era la elegida. En estas alianzas que se hacían en los matrimonios, había muchas veces mucho más que el hecho de decir un hombre se juntaba con una mujer. En estas alianzas que se hacían muchas veces hablaba de tiempos de naciones que se unían, hablaba de solucionar problemas de guerra, de alianzas para poder ir a pelear contra otros. Era mucho más de lo que nosotros entendemos y debemos mirarlo con esta visión porque para nosotros es muy difícil entender esto en este tiempo, pero para ellos esto era la normalidad. E Isaac estaba en ese momento no siendo ajeno a lo que estaba ocurriendo, sino que estaba cumpliendo su papel como hijo, obedeciendo y confiando en la elección que estaba haciendo su padre. Por lo tanto, la actitud de Isaac no fue una actitud pasiva que mi papá me consiga la mujer que él quiera, ¿sí? Sino que él estaba esperando en lo que correspondía, en lo que era la bendición. Hoy parece de otro mundo esto, pero quiero decirles algo. No muy lejano a nosotros, hace apenas no más de 100 años atrás, esto era una costumbre muy común en este país. Y quiero contarle que hubo una mujer que se llamaba Clorinda Rodríguez, que vivía en Timbúes, y que su padre le agarró y le dijo, vos te tenés que casar con un hombre que sea español, como nosotros. Entonces, sin conocerlo, le hicieron una cita con un señor que vivía en la ciudad de Santa Fe que se llamaba José Gómez, ¿sí? Y José Gómez fue al campo a Timbúes a conocerla a Clorinda Rodríguez. Y después de verse 2 veces, acordaron los padres y se casaron. José y Clorinda tuvieron a Elvira y Elvira lo tuvo Manuel. Vio que no era tan lejos. ¿Y por qué? Porque era español. Simplemente porque era descendiente de españoles. La búsqueda que tendría que hacer este esclavo, este criado de la casa de la familia de Abraham, tendría que ser dentro de la familia, no fuera de ella, entre los que ya estaban emparentados, evitando hacer alianza con los cananeos. Ahora, ¿es esto una actitud xenofóbica? ¿Sí? Y alguno podría decir, porque lo tiene los detalles, de alguna manera sí. Porque le dijo, con las cananeas, no. Con las mujeres que no son de mi línea, no. Tiene que ser con las que son de mi línea. Y sin lugar a dudas que tiene un vislumbre de esto. Pero por encima de esto hay algo superior y que es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, que había dicho de que tenía que ser dentro de la línea de la familia de Abraham. Y aún muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en estos cruces en los cuales tenemos que tomar decisiones, en los cuales culturalmente por ahí esto parece en contra de lo que es justo, de lo que parece que está bien. Y tendremos que elegir entre lo que Dios dice
y lo que yo o el mundo piensa. Lo de Abraham era una actitud de obediencia y sujeción a los propósitos de Dios. La obediencia a Dios por encima de los pensamientos personales y de los demás. El temor a Dios era superior al temor del qué dirán. Aún este temor a Dios le llevó a preservar su descendencia, no dejándose contaminar con los pueblos paganos que tenían alrededor. Entendieron de que estaban en el mundo, pero que no eran de este mundo. Caminaban entre ellos, pero no eran de ellos. ¿Les suena? Si no les suena, quiero decirle que estas son palabras que pertenecen al Nuevo Testamento. Caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos entre el mundo, pero no somos del mundo. Somos del Señor. Si has entregado tu vida al Señor, el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Cuando el Señor dice santo, habla de apartado, habla de separados, de especiales. Puede ser. Pero quiero decirte que si sos un hombre o una mujer especial, sos un hombre o una mujer especial no por lo que sos vos, sino por lo que Dios dice de vos y por lo que Dios dice de mí. Por eso somos especiales, no porque nosotros lo seamos por nosotros mismos, sino por lo que Él dice de nosotros. Segunda Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Es palabra de Dios. Amados hermanos, no nos engañemos. Hemos sido llamados para estar apartados para Dios. No nos podemos dejar llevar ni por nuestros sentimientos ni por nuestras percepciones. Debemos llevarnos por lo que dice la palabra de Dios. Abraham lo entendió y por esto fue tan contundente y le dijo, no vas a buscar mujeres entre las cananeas, vas a ir a mi familia, allá es a donde vas a ir, porque nosotros no somos como ellos. No somos como ellos. No debemos unirnos a con quienes no siguen el camino de nuestro Dios. Aunque esto nos duela, aunque esto muchas veces aparentemente retrase nuestra prosperidad. A todo esto no le dije el título de la prédica. El título de esta prédica es A Dios le importa. Y como un subtítulo, a vos también te tendría que interesar. Porque a Dios le importa con quién haces alianzas. A Dios le importa con quién te unís. No debemos hacer alianzas ni en lo familiar, como en este ejemplo, pero tampoco en lo material, en lo laboral, en lo emocional. Y cuánto más hacer alianza con aquellos en lo espiritual, con aquellos que no creen en el mismo Dios que nosotros creemos. En este tiempo hay una cosa que ha surgido entre nosotros que nos ha llevado a una cierta liviandad para decir que todo es lo mismo. ¿Alguna vez escuchó la frase, al final el Dios es el mismo? ¿Sí? Bueno, quiero decirle que el Dios no es el mismo. Mi Dios no es el mismo Dios de muchas personas que están afuera. Por más religiosos, por más que parezcan que tienen una presencia de religiosidad o de impacto espiritual, mi Dios no es el mismo Dios que el de ellos.
Por lo tanto, por más favorable que pueda parecer cualquier alianza que yo pueda hacer, de cualquier tipo, y quiero que lo entienda, de cualquier tipo, aquí habla de un matrimonio, aquí habla de una continuidad familiar, pero esto usted lo puede llevar a cualquiera de las áreas de la vida. Esto tarde o temprano va a mostrar la arista de que usted ha hecho una alianza con alguien que no tiene el mismo Dios que usted y va a estar afectando su vida de una o de otra manera. Hemos sido llamados para ser santos, para apartarnos, para ser diferentes y debemos santificarnos a través de cada una de nuestras decisiones. Nuestras decisiones llevan para mostrar si realmente hemos sido apartados en Dios o no, si nos consideramos apartados o no, si hemos visto el privilegio que tenemos en Dios de haber sido llamados por Él. Es un gran privilegio el que Dios nos ha dado. No nos confiemos en nosotros mismos ni en nuestras percepciones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Algunos dirán, pero mi experiencia me dice que... Vamos a la palabra. Pero lo que pasa es que a mí no me va a pasar igual. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé hasta dónde va a llegar esto. Tengo todo bajo control. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Pensar que tiene todo bajo control? Si usted nunca pensó que en eso, le invito a que tengamos una charla en privado. Yo le voy a contar todas las veces que pensé que tenía bajo control. Y no tenía nada bajo control. Cuando vamos en contra de lo que dice la palabra, no hay sabiduría en este mundo que pueda ir en contra de la palabra de Dios. ¿Sabe usted quién fue el hombre más sabio en toda la historia de la humanidad? Fuera de nuestro Señor Jesucristo, el rey Salomón, que en el momento en el que tiene que ponerse delante de todo el pueblo, dice a Dios, Dios le dice, ¿qué es lo que querés? ¿Sí? ¿Cuántos quieren plata? Levanten la mano. Y seamos sinceros, sí, también. ¿Sí? Pero Salomón ora y dice, yo necesito sabiduría para dirigir a todo este pueblo, porque yo no tengo sabiduría para llevar adelante todo esto. Esto es muy complicado. Si vos no me ayudás, yo no puedo llevar adelante eso. Dios, cuando escucha esta oración, es tocado, es conmovido, podríamos decir de alguna manera, y dice, por cuanto no pediste para vos ni oro, ni plata, ni la vida de tus enemigos, ni tener una larga vida, no solo que vas a tener sabiduría, sino que te doy una larga vida, te voy a dar oro y plata, te voy a dar esto, lo otro, tal. Y si a esto nos parece poco, Dios le da el privilegio a Salomón de construir el templo en el lugar en el cual iba a estar su presencia. Un templo que su padre David, a quien todos nosotros conocemos porque hemos leído los Salmos, porque conocemos la historia de David y Goliat, porque hemos leído su historia, sabemos que fue un tremendo hombre de Dios, al cual aún la palabra llama un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios dijo, porque por cuanto hay sangre en tus manos, no vas a construir este templo lo va a construir tu hijo Salomón. Este mismo hombre, Salomón, fue el que Dios utilizó con la provisión que había preparado su padre, con toda la gracia que había preparado su padre, fue el que levantó el templo y el que oró y descendió la presencia de Dios y llenó ese lugar con su presencia. Este hombre con toda esta sabiduría, este rey que comenzó a reinar en Israel, llega un momento en el cual sucede lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón
y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Hay alguno que nos podamos animar a levantar la mano y decir: yo soy más sabio que Salomón? Difícil. El hombre más sabio, el hombre al cual Dios había utilizado, y en esto tengamos presente, de no pensar de que no estamos exentos de caer. Por eso la palabra de Dios nos advierte: cuidado con aquel que cree que está fuerte, no vaya a ser que resbale y se caiga. Porque no nos podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque no nos podemos confiar en nuestras propias sabiduría. Y Salomón se olvidó de lo que Dios le había dicho: no hagas pacto con mujeres extranjeras, no te asocies, no lo hagas, porque van a inclinar tu corazón. Y el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios sabía dónde estaba el corazón de Salomón. Y de lo que hay en el corazón empiezan a salir los pensamientos, y de esos pensamientos las acciones. Y el mismo que construyó el templo para Jehová termina construyendo el templo para estos dioses y termina adorando junto con ellos. ¿Por qué? Por no haberse mantenido separado. Tus decisiones de hoy afectan tu vida y la vida de las generaciones que vienen. Pretender hacer las cosas a nuestra manera es decirle a Dios que somos más buenos y más inteligentes que Él. Cuando nosotros decidimos y decimos: no, pero quizás no sea tan así, ahí le estamos diciendo a Dios: yo la verdad soy más inteligente que vos. Y a pesar de que vos decís esto, yo lo voy a hacer así y a mí me va a salir bien. ¿A cuánto no le salieron las cosas bien? Levanten la mano, cuando hicieron la cosa en contra de lo que decía Dios. ¿Por qué no te escuché, Dios? ¿Por qué no hice como vos me dijiste? Hoy ya lo sabés, ya lo entendés. Ahora es tu decisión: desobediencia para maldición, obediencia para bendición. Vamos a seguir con la historia. El siervo le pregunta y le dice: ¿y si la mujer no quiere venir? ¿Vuelvo a tu hijo a tu tierra? ¿Sí?
Abraham le dice, ni se te ocurra. Y si usted viene escuchando la historia, sabe que para llegar a la tierra a donde estaba Abraham en ese momento con su hijo Isaac y con su familia, habían pasado un montón de cosas, pero había una promesa sobre ese lugar. Dios había dicho que ese era el lugar de la bendición. El siervo va a ir a buscar a la mujer, pero dice, existe esta posibilidad de que la mujer no quiera venir. Y si no viene, ¿lo llevo a tu hijo para allá? No, no lo lleves a mi hijo. Llevo una vida entera siguiendo a Dios por obediencia y por fe. Y ahora ni yo ni mis hijos podemos volver atrás. Y yo te invito a que digas hoy, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Los años van pasando ya para Abraham. ¿Y sabe qué? En las palabras del patriarca y en las respuestas que le da el siervo podemos descubrir la sensatez de algo. Dice, ¿y qué pasa si yo voy a buscar a esa mujer y esa mujer no quiere venir? ¿Llevo a tu hijo para allá? Y Abraham le dice, ni se te ocurra. Ahora la pregunta es, ¿por qué le hace esta pregunta el siervo? Yo voy para allá, busco entre los de tu familia, la mujer dice que no quiere venir, lo vengo a buscar a tu hijo y me lo llevo. Yo creo que podemos descubrir en esto algo. Y vio que dijimos desde el principio que Abraham era viejo, ¿sí? Creo que Abraham se da cuenta, y el siervo también, que existe la posibilidad que a la vuelta de ese viaje, Abraham quizás no esté más. Y si yo vuelvo, ¿qué hago? ¿Lo llevo a tu hijo para allá? ¿Lo vuelvo nuevamente al lugar de donde es tu familia? Creo que en esto hay mucha sensatez, hermanos, y es algo que debemos aprender todos, a ser sensatos, y es de sabio y de buen testimonio tener las cosas en nuestra vida en orden para que si nosotros no estamos, nuestras familias continúen en un camino de bendición. ¿Cómo nos cuesta hablar de la muerte? ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Pero nos llega a todos. Nos va a llegar a todos. Hay un pensamiento que da vuelta en mi mente en este tiempo y es, qué cómodos que estamos aquí en esta tierra, que no salimos cada mañana y miramos al cielo y decimos, Señor, ¿vas a volver hoy? Porque yo imagino que los hermanos que están siendo perseguidos en algún lugar de nuestra tierra deben estar mirando cada día al cielo y diciendo, Señor, volvé. Así se termina este martirio. Mientras nosotros peleamos porque, como pasa en casa, la señal de internet va y vuelve. Y esa es la mayor de nuestras pruebas. Es de sabios y de buen testimonio vivir y dejar las cosas en orden para nuestra partida. Debemos ocuparnos en esto. Abraham le dice, ni se te ocurra volver a mi hijo allá. Esta es la tierra que Dios me prometió para mí y para mi familia. Esta es mi herencia, no la de Ur de los Caldeos donde está mi familia, porque no es una herencia material, es una herencia espiritual. Es mucho más que una herencia material. Las herencias materiales se pierden, pero la bendición de Dios no se pierde nunca. Usted puede perder las cosas que Dios le ha dado, pero si usted no pierde a Dios, no pierde al dador de todas las cosas. Y aquí está lo importante en esto. Lo que Abraham quería era que Isaac no perdiera a Dios, que no perdiera a Dios mismo. Ese era el espíritu de esta decisión. Esta es mi herencia, la herencia espiritual, la de la fe. Y este es mi compromiso y mi ejemplo para los que tengo alrededor y para las generaciones que vienen después de mí. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Miren, la verdad yo no sé qué van a hacer mis hijas con... Por ahí le voy a ser sincero, hoy está en la sola. Pero más de una vez dicen, cuando ustedes...
con la casa, que esta, que la otra. Primero espera que me vaya. ¿Sí? Pero qué bueno es dejar más que una casa, que está muy bueno, más que posesiones. Dejar una dependencia de Dios en la vida de nuestros hijos para que aprendan a caminar con Él, que nos vean caminar con Él, que nos vean que nuestra herencia no está en lo material, que nuestra herencia está en lo espiritual, y que sea que tengamos o no tengamos, a Dios lo seguimos igual. Perseveramos caminando con Él. Esta era la marca que Abraham quería dejar. No vuelvas a mi hijo atrás, porque esta es la herencia. Quizás los sentimientos hagan pensar que será mejor volver para allá, pero no hay mejor lugar que estar que en el lugar donde está la promesa de Dios. No hay mejor lugar que estar en el lugar donde Dios nos ha dicho que tenemos que estar. Donde está la palabra de Dios, donde hay herencia para nosotros espiritual para seguir adelante. No palabras de comodidad, palabra de Dios, aunque muchas veces esa palabra nos confronte, aunque esa palabra nos desafíe, aunque tengamos como Abraham esperar, y aunque algunas cosas solamente en esta vida la podamos ver por fe y nunca las podamos ver materializadas delante de nuestros ojos. ¿A que me voy a morir y no voy a tener la casa? No sé, pero la fe para creerla puedes tener. Abraham nunca fue dueño de las tierras. Vendrían muchísimos años atrás, más de 500 años después. Su familia, ahora ya una nación, entraría para conquistar la tierra prometida y se establecerían en ese lugar. Él nunca lo llegó a ver con sus propios ojos, pero sembró en fe para su familia. Vas a traer mujer para mi hijo, lo sé, dijo Abraham, pero si la mujer no quisiere venir, estás libre de este juramento. Si no quiere venir, entonces que no venga. Y yo me imagino a Isaac escuchando esta conversación y diciendo, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Tengo 40 años, ¿hasta cuándo voy a esperar para que me consigan una mujer? Que venga, ¿sí? Ahora bien, Abraham estaba dispuesto a no dejar que su hijo tuviera mujer si ésta no quería venir al lugar donde estaba la promesa y la palabra de Dios. Y menos aún que fuera mujer fuera de lo que era su parentela. No hagas, ¿sí?, que mi hijo vaya para allá porque la mujer no quiere venir. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Obedecer a Dios es la tierra de la voluntad de Dios. Es el lugar donde está la voluntad de Dios. Y mejor solos donde Dios nos lleva que acompañados fuera de la voluntad de Dios. Ay, ¿qué está queriendo decir, pastor? Que no voy a tener esposo, que no voy a tener esposa, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Y mira, es preferible estar en el lugar de la bendición de Dios solo que estar acompañado fuera de la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos lo dicen por experiencia. Cambiaron las voces, no son las mismas voces. Estas son otras voces, ¿vio? ¿Sí? Las voces de hoy eran las voces más juveniles, ahora son las de la experiencia. ¿Sí? Hable, ¿sí? Habla antes de hacer alianza con alguien y preguntá. Antes de ponerte de novio, antes de llevarte por lo que ven tus ojos, por lo que son tus sentimientos, antes de hacer una sociedad con otra persona, preguntá cómo le ha ido a aquellos que han hecho las cosas fuera de lo que dice Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios hay muchas cosas que se han encaminado y han tenido un curso, pero la mayoría han sufrido mucho. La mayoría han sufrido muchos, hermanos. Y Dios nos llama a tomar ejemplo en esto, como hizo Abraham. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a seguir un poco más. Dice entonces el criado
conociendo las condiciones por completo, cuando ya sabía todo lo que tenía que hacer, ya había pasado todo esto, juró a Abraham que haría lo que él le había dicho. Y fíjense algo, no se apresuró, terminó de escuchar, preguntó, pidió aclaraciones, porque todo lo que su amo le estaba mandando a hacer, él quería entenderlo perfectamente, porque iba a ser una promesa de que iba a cumplir con lo que Abraham le había dicho y que él estaba en condiciones de cumplir con lo que se le estaba solicitando. Y esto también debe ser una característica en nosotros los hijos de Dios, el compromiso y la seriedad en las cosas que hacemos. No podemos tomar decisiones apresuradas, no podemos tomar compromisos apresurados, cosas que no entendemos y que después no vamos a poder cumplir. Debemos ser sensatos, debemos aprender y reconocer los principios espirituales que trae esta historia y que nos marcan para el día de hoy. Hemos sido llamados para vivir una vida diferente. ¿Y sabe dónde se vive una vida diferente? De ese portón para afuera. Es allá donde se toman las decisiones, es allá donde están las esperas, es allá donde debemos decidir si nos vamos a unir en alianza o no con la gente del mundo. Es allá donde vamos a tener que tener todas las cosas preparadas para el día en que nos llame el Señor. Es allá donde vamos a tener que tomar compromisos y saber con certeza si estamos en capacidad de llevar adelante los compromisos que estamos tomando. Si tememos a la condena social de los hombres por este tipo de decisiones, si tememos a que lo que nos digan los demás, porque nos dicen que somos cobardes, porque preguntamos demasiado para saber antes de tomar un compromiso, si nos dicen dale para adelante con esa piba, ¿hasta cuándo vas a esperar? Y nos apresuramos. Si tenemos miedo a lo que dirá el mundo, quiere decir que no le tenemos el suficiente temor a Dios. Y debemos acrecentar nuestro temor hacia Dios. Ese temor no que nos aleja de Dios, sino ese temor que nos preserva. Ese temor que nos hace acercar a la palabra y que no permite y no nos deja tomar decisiones que nos alejen de lo que es su voluntad. Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. Por lo tanto, no quiere que tomemos decisiones fuera de su voluntad. A Dios le importa. Y a vos y a mí también nos tiene que interesar lo que Dios dice. Amén. Cerremos nuestros ojos en este día. Y le digo algo, no se quede hasta acá con la historia porque yo sé que Dios ha hablado a su corazón. Vaya a su casa y vea lo maravilloso que ocurrió después en el capítulo 24 de Génesis, porque se va a sorprender. Porque Dios hace siempre más de lo que nosotros esperamos. Pero este es el momento de orar y de ponernos delante de Dios y decirle, Señor, queremos que nos importe lo que a vos te importa. Señor, para que nuestras decisiones sean decisiones que marquen realmente el privilegio que tenemos de haber sido llamados y apartados por ti para ser hijos tuyos, Señor, para ser pueblo tuyo, para ser parte de tu reino. Señor, yo clamo por los que estamos aquí reunidos, pero también por aquellos que quizás van a escuchar esta palabra y que hoy se dan cuenta, una vez más, de que han tomado decisiones, Señor, en las cuales han hecho alianzas, Señor Padre del cielo, que están fuera de lo que es tu voluntad. Señor, algunas alianzas que en este momento muchas veces es peor desarmarlas. Qué difícil, Señor. Qué advertencia, Señor, de parte de tu palabra. Qué amor, Señor, con el cual nos hablas y nos dices, Señor, en este día,
Te he llamado para que te apartes para mí. El Señor te dice, te he amado y tengo lo mejor para tu vida. No te apresures, no te apresures. Confía en el Señor. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Lo que parece que esa prosperidad que se va si no haces esa alianza con el mundo, no te preocupes. En Dios tenés toda la prosperidad que necesitas. No hagas alianza en tus emociones. No hagas alianza en tu corazón ni en tu espiritualidad con aquellos que no creen en el mismo Dios que vos crees. Abraham lo tenía claro. Abraham tenía claro que quería la bendición para las generaciones que venían después de él. Y hoy son para nosotros un ejemplo estas palabras para decirle, Señor, aquí estoy. Quizás hasta ahora no he tomado decisiones buenas en esto, pero hoy quiero comenzar a tomar decisiones que realmente sean decisiones de obediencia y de fe, como escuchábamos esta mañana. Decisiones que me lleven a emparentarme con la bendición, para no volver atrás. Porque quiero estar en el lugar donde es tu bendición, Señor. Y si vos querés decirle al Señor que vos querés estar en el lugar de la bendición, ponete en pie y decirle, Señor, yo quiero permanecer en el lugar de la bendición, no voy a volver atrás. No voy a hacer alianza, Señor, con el mundo. Me has llamado para apartarme, Señor. Voy a esperar, aunque haya presión social, aunque mi familia muchas veces me presione, no voy a negociar la bendición tuya asociándome con aquello que no viene de ti, Señor. Y lo voy a pensar por mí, pero lo voy a pensar y lo voy a decidir en este momento. No solo por mí, sino por las generaciones que vienen después de mí. Hermano y hermana que estás en este lugar, hay una herencia espiritual que estás dejando sobre la vida de tu familia, en tus decisiones. Cuando haces alianzas con el mundo, cuando haces alianzas con aquellos que no siguen el mismo camino que vos, cuando decidís que tu sabiduría es mayor que la sabiduría de Dios, haces alianzas. Haz una buena alianza en esta noche y decirle, Señor, yo me voy a mantener en la alianza contigo, Señor. Y me voy a abrazar a tus promesas. Y me voy a abrazar a tus palabras y voy a creer, Señor, que no hay mejor lugar, que no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, Señor. Que estar a tus pies aceptando tu voluntad, Señor. Quizás alrededor de Abraham había muchas mujeres cananeas, muy bellas, muy virtuosas, pero había una virtud principal que no se cumplía, que era la línea de bendición, Señor. Y nosotros queremos estar en línea de bendición, Señor. Queremos estar en línea de bendición. Decile ahí al Señor, Señor, yo quiero estar en línea de bendición. Quiero que mis hijos estén en línea de bendición, Señor. Señor, yo quiero que mis decisiones tomen decisiones de bendición para los que vendrán después de mí, los que voy a conocer y quizás los que nunca voy a conocer, Señor. Señor, quizás me den la gracia de conocer a mis nietos, a mis bisnietos, pero si no, Señor, yo quiero bendición, Señor. Yo quiero que caminen contigo, Señor. Que quede una marca espiritual en la vida, Señor, de mi familia, de tal manera que todos los que vengan de mí tomen decisiones, Señor, buscando alianzas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos delante de ti. Hermano y hermana que estás en este lugar, en este momento, de todo corazón te pido, ponete delante del Señor y toma una decisión de fe en esta noche. Decirle, Señor, voy a revisar mi vida, voy a permitir que tu Espíritu Santo me hable y me muestre, Señor, qué lugares hay vulnerables en mi vida, qué alianzas debo romper. El sacerdote Esdras, cuando volvieron del cautiverio,
Llegó a donde estaba Jerusalén y se encontró que aún aquellos que eran líderes dentro de la iglesia, aquellos que tendrían que haberse apartado, se habían emparentado con mujeres que no eran de parte del pueblo de Dios. Y el Señor llamó la atención a esos líderes. Fueron los primeros, por esos líderes, pastores que estamos en este lugar. Revisemos delante del Señor si no hemos hecho alianza, si no hemos emparentado nuestras vidas con aquello que no viene de Dios. Y rompamos toda alianza con aquello que no es parte de Dios. Porque es mejor estar en la voluntad de Dios solos que estar fuera de la voluntad de Dios acompañados. Oh Señor, yo te clamo en este día. Toca nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor. Señor, yo quiero bendición para mis hijas. Y yo te invito a que pidas bendición para los tuyos en este momento. Señor, yo pido bendición para Noelia y para Josefina, Señor. Para que realmente tomen decisiones y hagan alianzas en el Espíritu, Señor. En la verdad. Y pido también, Señor, por los que hoy oran y están decididos, Señor, a revisar sus vidas, a revisar alianzas que han hecho. Señor, para que las alianzas que se deban romper se rompan, aunque traigan dolor momentáneamente. Pero no queremos perder tu bendición, Señor. No queremos perder tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero hacer una advertencia en esta noche para los que están escuchando esta palabra. Porque ha habido personas que, tomando la palabra de Dios de manera parcial, han tomado decisiones equivocadas. La palabra de Dios dice que si un hombre o una mujer se han encontrado con Cristo y la persona que tienen al lado aún no le ha amanecido la palabra de Dios, y ellos les dejan desarrollar su vida de fe, no deben dejar de estar al lado de esas personas. La palabra de Dios es clara. Si no tenés claridad con respecto a esto, no tomes decisiones equivocadas. La mujer santifica al hombre, el hombre santifica a la mujer. ¿Y quién dice que tu testimonio, tu presencia, no haga por la gracia del Señor que ese hombre o esa mujer que tenés al lado, a través de tu testimonio de fe, pueda encontrarse con el Señor y pueda ser salvo? Por eso, hermanos, necesitamos tomar decisiones en la palabra. No en lo que sentimos ni en lo que pensamos. Señor, haremos alianzas de fe. Obedeceremos a tu palabra y caminaremos en bendición, Señor. Porque estamos en tierra de bendición, Señor, y seguiremos, Señor, caminando en ti. Porque anhelamos todo lo que viene de ti para nosotros y para las generaciones que vienen. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. A tus pies